Pues mis hermanos, les doy la más cordial bienvenida. Gracias a Dios porque nos mantiene, ¿verdad?, en esta hora. Están pasando los jóvenes a su lugar, van a tomar su enseñanza. Y me gustaría invitarle para que pudiéramos tomar un texto base que hemos tomado o he tomado para esta serie. Y se encuentra en Primera a los Corintios, en su capítulo 2, en su verso 14. La semana pasada hablamos acerca de la importancia de entrar en una profundidad con Dios, una profundidad espiritual, y la semana pasada la primera de la serie fue los peligros de la superficialidad. Y hoy me gustaría hablarle de la necesidad que tenemos de entrar en esa profundidad nuevamente. Y dice aquí, Primera a los Corintios, en su capítulo 2, y dice en su verso 14, 2:14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y el verso 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hacer la diferencia entre lo que es, mis hermanos, un hombre natural y un hombre espiritual es necesario para que nosotros podamos captar la necesidad del crecimiento y de entrar en una profundidad para con el Señor. Y hablar acerca de lo que es la vida espiritual también en ese tiempo requiere pues la ayuda y la dirección del Espíritu Santo en su palabra, para nosotros ir bajo esta persecución, por decirlo así, en cuestión de lo que es el seguir al Señor. Y lo primero que me gustaría que considerara es poder hacer la diferencia entre lo que es un hombre natural y lo que es el hombre espiritual. Eso a manera de una introducción. Pero una de las características que tiene el hombre natural, bueno, aquí lo dice perfectamente, dice que no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero cuánta necesidad hay que nosotros podamos ver que el hombre natural sí se puede apasionar por algo religioso. El hombre natural sí puede mostrar cierto o mucho grado de lo que es entrega a lo que pueda llamarse Dios o hacerse en el nombre de Dios. Y esto trae, como todas las cosas, una confusión en este tiempo, y de pronto no alcanzamos nosotros a discernir. Pero considere algunas características que tiene el hombre natural. Por ejemplo, el hombre natural se ocupa mayormente de la parte ceremonial. Estoy hablando acerca de los ritos, hablando acerca de algunos puntos que vienen a ser como accesorios o de una manera muy circunstancial. Vive bajo lo que es el momento, nada más, solamente lo que es el día, el evento que se está realizando, pero no tiene lo que es una capacidad de ver que es mucho más que una forma y es mucho más que una ceremonia. Otra de las características que tiene el hombre natural es que tiene que estar innovando día a día. Es decir, por ejemplo, cada era o cada año crea nuevos esquemas, nuevos modelos, nuevos proyectos de religión, o lo que se pueda confundir como vida espiritual. Y entonces los tiempos vienen a ser una parte muy esencial en él para poder adaptarse o poder adaptar lo que es la fe o la palabra del Señor a lo que es una etapa. Entonces eso está hablando acerca de una palabra que lo puede traer toda la claridad. Hablamos acerca de lo que es una moda. También otra de las características que tiene el hombre natural es que, como requiere de nuevos esquemas, como requiere de nuevos modelos, de nuevas formas, entonces va a haber un resultado. Y quien participe en una iglesia en el cual el énfasis sea lo natural, vendrá a tener un cambio muy marcado, dejará de ser un organismo y entonces vendrá a ser una organización. Y para que sea organización, usted participa quizás en sus trabajos en una. Todos tenemos un modelo organizacional
Y las organizaciones dependen de esto, de creatividad, dependen de tener nuevos modelos, porque si se ponen solamente a la parte original, entonces pierden su fuerza y entonces ya no es atractivo. Considérenlo. Y entonces la parte de la capacitación es algo muy necesario y se invierte mucho en las organizaciones. ¿Por qué? Porque tienen que vender o tienen que sacar el producto. Entonces, cuando hablamos acerca del resultado de alguien que está creando nuevas formas, esto líbrenos el Señor de estar de alguna manera no expectantes a lo que es el cambio y la transformación que trae el Espíritu Santo. Pero estoy diciendo que el hombre natural se pone en la parte de una forma, se centra en la parte de lo que son ritos o alguna ceremonia, y entonces ahora deja de ser un organismo vivo que tiene vida en sí mismo y viene a ser sustentado por programas. Y entonces vean, la sustancia viene a ser dentro del cristianismo una negligencia. Por el otro lado, son algunas partes a considerar. Por el otro lado, cuando hablamos acerca de lo que es el hombre espiritual tiene vitalidad. El hombre espiritual requiere una cosa, esencialmente. Quizás más adelante podamos ver requerimientos del hombre espiritual, es necesario verlo, pero dentro de lo que es el hombre espiritual requiere una doctrina correcta. Y aquí quiero invitarles para que ustedes vean cómo esto es imprescindible. ¿Por qué? Ahorita le voy a dar un ejemplo. Pero ¿por qué el hombre espiritual tiene que acercarse al conocimiento de Dios? Y tiene que hacer un todo lo que es la palabra del Señor en base a lo que sea una doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina expresa la verdad de Dios. La doctrina expresa de una manera fuerte lo que es el sentir y la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que nosotros vemos, la característica de un hombre espiritual se mantendrá en un desafío: la verdad. La verdad, ¿por qué? Es mucho más que una doctrina. Estamos bajo lo que es el espíritu de verdad. Doctrinas muchas, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero cuando hablamos acerca de la necesidad de una enseñanza correcta, esto será parte muy fundamental. El ejemplo es la Reforma. Consideren la Reforma. Pero ¿cómo, por ejemplo, a través del liderazgo que mostró Martín Lutero, la iglesia estaba en una descomposición? La iglesia estaba en una deformación, pero ¿por qué? Por la carencia de la doctrina de la justificación. Y entonces había que pagar mandas, había que ganar la fe, había que hacer algo para obtener el beneficio de Dios. Y entonces vea cómo era necesario que para que pudiera esto tomar un sentido correcto en la iglesia, se tuvo que definir lo que era la doctrina correcta, la verdad de Dios. Y entonces ahora el justo por la fe vivirá, que eso fue el centro, de alguna manera diciéndolo, de la enseñanza de todo lo que fue la Reforma en este tiempo. Y de ahí usted puede ver cómo el hombre espiritual requiere forzosamente de lo que es una doctrina correcta. La gran necesidad de estar en el lugar correcto, donde mucho más que Biblia y doctrinas es el espíritu de la verdad, pero es innegable, hay que enseñar la palabra. Y de ahí podemos nosotros ver algunas otras áreas importantes que tienen que ver con el hombre espiritual. Es que tiene estructuras apropiadas, y esto es algo importante. Me gustaría darle una ilustración. Ahora que salí del país, al lugar donde fui, a Chile, es un lugar que es 100%, ¿verdad? Vinicultor. Y usted puede ir en el camino y puede ver grandes sembradíos de lo que es la vid. Y usted puede ver cómo ahorita, por ejemplo, acaba de entrar la primavera ya, ahora el 18-20 de septiembre. Y ahora pues es fácil captar lo que es la estructura. Y estamos hablando de un enrejado, estamos hablando de que tiene que estar en alto la planta. ¿Por qué? Porque la estructura es necesaria. ¿Para qué? Para que luego el fruto pueda ver. Pero la parte es: ¿de qué nos serviría una estructura si no hay fruto? Y entonces no lo podemos desechar. Tiene que haber una estructura, y la estructura tiene que ser correcta bajo lo que es el diseño de Dios.
No sé si lo pueda captar, pero la estructura tiene que ser necesaria. ¿Para qué? Para que se pueda dar ese fruto, tiene que ser apropiada. Lo otro, el hombre espiritual también tiene una comprensión creciente de lo que es la fe en el Señor. Esto es algo imprescindible, porque la semana pasada veíamos la epístola de Judas. Y entonces él da una declaración, pero de las más fuertes en la Escritura, y dice: la fe entregada una vez, fue dada una vez. Y cuando encontramos que esa fe que fue dada una vez tiene que tener un crecimiento en el día a día, y esto es algo que nos pone en la obra del Espíritu Santo y nos mantiene actualizados. Ahora, al mismo tiempo en el cual vemos la diferencia entre lo que es el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre espiritual, ¿sabe qué? Necesita reconocer que es imposible, escuche, estar a la estatura de Cristo si no es bajo el proceso de lo que es la madurez. Y entonces ahora puede usted ver la necesidad de una doctrina correcta, de una estructura que sea de acuerdo al diseño, y que una fe sea creciente bajo lo que es un alimento que solamente para crecer se necesita solidez. Por eso la iglesia de Corinto, ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? No podía avanzar. Habían recibido la fe, habían entregado y dispuesto su corazón al Señor, pero ahora ellos no están creciendo, no están avanzando, no están yendo a la profundidad. ¿Por qué? Porque solamente se les daba a comer leche. Además de eso, la sabiduría humana a todo lo que daba, y ellos tomando de algún lado y de otro. Y ahí es donde podemos ver que mientras que no sea el alimento sólido, no se produce lo que es el hombre espiritual. No crece, no llegamos a esa estatura. Ahora voy a hacer un énfasis. Y un énfasis es necesario. ¿Por qué? Porque ahora usted puede ver la diferencia en dónde está. Usted puede situarse si es un hombre natural o es un hombre espiritual. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural. Entonces está bien cuando nosotros nos ubicamos en la primera parte, pero aquí viene el énfasis. Y es el siguiente: la verdadera espiritualidad tiene que ver con una orientación distinta. Esto guárdenlo, mis hermanos, y ustedes puedan considerarlo. Cuando hablamos acerca de del hombre espiritual, de la verdadera espiritualidad, tiene que ver con una orientación diferente. Y que eso dará como fruto, no como resultado, un fruto, la motivación correcta. De otra manera, estamos en una dirección opuesta y nuestra motivación no es del todo correcta. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Estoy diciendo que la verdadera espiritualidad tiene una dirección, es hacia Dios, completamente. Ahora, en esto hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros podemos ver cómo un hombre natural se puede apasionar de Dios. ¿Usted cree que sea eso posible? ¿Usted cree que un hombre natural se pueda apasionar de Dios y de las cosas de Dios? Sí. Y entonces a eso se le llama avivamiento. Pero vea ahora la diferencia de la orientación. Mientras que el hombre natural tiene la orientación de la autorrealización, satisfacción, gratificación hacia él mismo y no hacia Dios. En otras palabras, Dios viene a ser un medio para yo ser realizado, para yo ser prosperado, para yo tener gratificación. Y entonces todo eso es, un hombre natural se puede apasionar, claro que sí. Pero la orientación no es hacia Dios. El fruto no será para Dios y la motivación no será correcta, porque ahora hablar de lo que es la orientación de la verdadera espiritualidad o del hombre espiritual es todo es hacia Dios. Y entonces la motivación de acercarse a Dios y de hacer cosas para Dios en el hombre natural no es otra cosa más que egocentrismo. Hago lo que me gusta y puedo obtener algo de Dios, como sanidad, como lo que es restauración del matrimonio, como es todo lo que hoy se puede ofrecer. Y entonces, bajo esa dirección y bajo esa orientación, ¿cómo no hablar de un avivamiento? ¿Cómo es que no podemos hablar de algo si me están ofreciendo que Dios puede traer autorrealización, puede traer sobre mí gratificación y puede traer, y entonces vea, la orientación es hacia mí?
Y entonces avivamientos como esos no duran, bueno, no se logra mucho, pero sí hay fervor. Y si hay lo que nosotros podemos ver, la parte de un apasionamiento. ¿Cómo no? Si es que me van a dar. La verdadera espiritualidad nada tiene que ver con nosotros, todo es para Él. Y entonces cuando nosotros vemos una ilustración, sería el joven que está enamorado, el novio, ¿verdad? El noviazgo del joven, cuando el joven se intoxica completamente del amor. Consideren esto, padres de familia. Considerémoslo para nuestros hijos, y es que cuando el joven se intoxica con el hecho de que alguien le ama, de que alguien lo atiende, de que alguien lo escucha, de que es importante para alguien, entonces el joven, más que estar interesado primeramente la persona, está interesado de lo que es el amor. Y ahora estoy enamorado. Y esto tiene que ver que es tan fácil querer a Dios, o es tan fácil querer las cosas que Dios da. Poniéndolo en su orden, es más fácil querer las cosas de Dios que querer al Dios mismo. Sería como si el regalo fuera mayor que el dador. Y cuando veo este tipo de avivamiento que se da en el hombre natural, mis hermanos, es caos, es ahí rumbo a la carnalidad. Y ahí el actor principal siempre será el hombre. Y la gloria, se dirá gloria a Dios, pero esa gloria es para el hombre. Espero no ser tan severo y espero no ser tan fuerte en esto, pero considérelo a la luz de las Escrituras y considérelo en lo que hoy nosotros podemos ver. Pero un avivamiento de este tipo, mis hermanos, es un avivamiento que no se alcanza mucho. Dios nos ayude. Si esto sirve como introducción, hay tres cosas que yo quiero hablarle acerca de lo que son los factores de la vida espiritual. Estos factores son imprescindibles. Nadie puede entrar a lo que es el hombre espiritual o lo que es una vida profunda, en meterse en la profundidad con el Señor, si no es a través de tres factores vitales para lo que es la espiritualidad. El primero de ellos, Génesis capítulo 1, y dice, mis hermanos, desde el verso 20, Génesis capítulo 1, del 1 al 20. El primero de todos, considerar que alguien pueda venir a la profundidad de Dios, y que alguien está siendo atraído para entrar en la profundidad de Dios, y que pueda dejar lo superficial, y que éste pueda anhelar de alguna manera un crecimiento espiritual. Hay tres factores indispensables, imprescindibles. El primero de ellos aquí lo vamos a ver. ¿Y cuál es? Dice el primer capítulo del Génesis, en el verso 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Ya lo vio? Multiplicación es procreación. Bueno, aquí hablando acerca de los seres de las aguas, ¿verdad? Y de las aves. Bueno, 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas, palabra importante, produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 22. Una cosa está bien de animales, hablar acerca de lo que es aves, pero aquí en el verso 22, y Dios 22, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Está bien los animales, las aves, los peces, pero ahora ve el verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Y aquí viene la formación. Aquí viene la parte de lo que es lo vital, mis hermanos, para entender la profundidad, el conocimiento de Dios, la vida espiritual. Aquí sigue diciendo: bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, y aquí viene: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Procreación. Nada
puede empezar la vida espiritual si no es el nuevo nacimiento. Y aquí una palabra que le puede ayudar: multiplicación. Todo se tiene que reproducir de acuerdo a su especie, de acuerdo a su género. Y poniéndolo en el plano natural, mis hermanos, está bien, todo se tiene que reproducir, multiplicar de acuerdo a su especie, de acuerdo a su género. Pero ahora, hablar de la parte espiritual sería bajo el mismo principio: se tiene que multiplicar, se tiene que producir. ¿Y cómo es que puedo entrar en el conocimiento de un hombre espiritual que juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie? Tiene que ser bajo este efecto, un efecto en el cual se tiene que procrear, se tiene que engendrar, se tiene que multiplicar conforme a lo que es la especie. Si esto pasa en el mundo natural, en el mundo espiritual es de la misma manera. Se tiene que reproducir, tiene que nacer, tiene que multiplicarse, tiene que procrearse. Y entonces estamos hablando del nuevo nacimiento. Estamos hablando que recibir a Cristo en el corazón, recibir al Señor en el corazón, estamos hablando de que ese es el factor imprescindible, número uno, para que alguien pueda entrar en lo que es la vitalidad de la vida espiritual, del hombre espiritual. ¿Por qué? Porque aquí en todo Dios viendo su origen. Desde aquí usted puede captar un principio, pero Dios está diciendo: todo lo que se reproduzca es de acuerdo a su género. Entonces captemos la manera como Dios está mirando, y es: todo lo que hace, lo hace viendo la sustancia, viendo el origen, viendo de dónde parte. Y estando en el libro de lo que son los orígenes, usted puede ver cómo Dios está viendo todo en su origen. Dios está viendo todo en su esencia. Y entonces el origen del ser espiritual, el origen de lo que es el hombre espiritual, tiene que ser bajo lo que es la esencia, bajo lo que es el género, lo que es, mis hermanos, el hombre, el Dios espíritu. Y en esa manera ahora nosotros podemos ver que una palabra, quizás, mis hermanos, que pueda traer conflicto para muchos de nosotros, que sea procreación, pero póngalo de esta manera: es nuevo nacimiento, es el factor imprescindible para nosotros entrar en esta capacidad. Dios se muestra en nuestra vida, y entonces en respuesta a ella abrimos el corazón y Él viene a nuestra vida. Y ahí es donde nosotros vemos: eso se tiene que procrear, eso se tiene que multiplicar, eso se tiene que engendrar. ¿Por qué? Porque todo, mis hermanos, lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vea cómo alguien en la carne se puede apasionar de Dios, pero hablar acerca de lo que es el conocimiento limitado, y todo va a ser en el área de para mí. Mientras que cuando nosotros vemos, aquí es donde comienza el ser espiritual, en la manera: lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Vayan conmigo a Lucas en su capítulo 3, verso 23. Lo primero es el nuevo nacimiento. Para entrar, mis hermanos, en profundidad, para entrar en lo que es el hombre natural, necesario, imprescindiblemente, haber recibido al Señor, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque aquí, vea algo más. Lucas en su capítulo 3, verso 23. Escuche: el hombre no puede producir lo espiritual. El hombre no podrá producir lo espiritual. ¿Por qué? Lucas capítulo 3, verso 23. Hablar acerca, vamos al origen, como diciendo: bueno, si todas las cosas tienen que ser vistas desde el origen o desde la esencia, y vio Dios que era bueno, y que se reproduzca de acuerdo a su género, que se reproduzca de acuerdo a su especie. Y entonces ahora vea cómo Dios ve todas las cosas desde el origen. Y vea aquí, verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Y aquí: hijo, según se creía. Y ahí empieza la genealogía. Ahora el reto es llegar hasta el origen. Bueno, ¿de dónde viene? Si se ha multiplicado la especie, pero a ver, este Jesús, verso 23, que dice: hijo, según se creía. ¿De quién es hijo? La pregunta es: ¿de quién es hijo Jesús? No de José, pero ve más atrás. Vamos a ir hasta el origen. Bueno, el verso 38, para llegar al origen.
y ver cómo Dios ve todas las cosas desde la sustancia, lo que sustenta todas las cosas, y vea la reproducción o lo que es la procreación. Verso 38, ¿hijo de quién? De Nos, hijo de Set, ¿hijo de quién? Pero ahí no se queda, y viene el origen, hijo de Dios. Y entonces Adán no le dio origen a Jesús. El hombre natural, el hombre no puede darle lugar a lo espiritual, nunca podrá. El hombre natural no produce lo espiritual. Y aquí es donde usted puede ver que nadie puede superar la imagen divina de Jesús. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. ¿De dónde estaba partiendo? De él mismo. Aquí es donde empieza el ser espiritual. Aquí es donde empieza la parte del hombre espiritual. ¿Por qué? Porque dice, según se creía. Y ahora todo se aclara cuando dice, ¿hijo de quién? Hijo de Dios. En esto, mis hermanos, usted pueda considerar que el hombre no produjo lo espiritual. Adán no creó al Señor, y aquí Dios produjo lo natural, pero lo natural no produce lo que es espiritual. Dios es el único que puede producir, mis hermanos, la parte de lo que es la vida espiritual. Ahora, considere lo siguiente. Aquí mismo en Lucas, en su capítulo 2, venimos, mis hermanos, a ser parte de un cuerpo. Somos introducidos a un cuerpo del hombre espiritual. Y esto, cuánto alabo al Señor, porque en este primer factor imprescindible hacia la vida espiritual y dejar la superficialidad, se trata de lo que es, escuche, abrir matriz. ¿Y quién va a abrir la matriz? Si no es ¿quién? El primogénito. El primero, la ilustración natural de todas mis hermanas, de mi esposa. ¿Y cuál es? De mi madre. ¿Y quién fue el que abrió la matriz? Y fue el primogénito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver que es bienaventurado. Y aquí cuando nosotros vemos capítulo 2, verso 21, vean, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es decir, en el origen, otra vez, en la parte original, Dios ve todo desde su origen, desde la sustancia. Y aquí, note más adelante, así como nosotros nacimos de simiente corruptible, ahora vea, solo en Cristo nacemos bajo la simiente incorruptible. Verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y ahora, sin este primogénito, ¿cuándo es que sucede, mis hermanos? ¿Cuándo es que sucede esto en la vida de nosotros? Si no es el momento cuando recibimos a Cristo. Él viene, Él es el que santifica, Él nos introduce en un cuerpo espiritual llamado la iglesia, un pueblo peculiar, un pueblo único, un linaje escogido. Pero ¿cómo fue eso? Si aquel que abrió la matriz y nos introdujo ¿en dónde? En un cuerpo espiritual llamada la iglesia. En un cuerpo espiritual en el cual ahora decimos, ahí está la evidencia, el factor imprescindible de lo que es el ser espiritual, nacer de nuevo. Recibir a Cristo en el corazón. Mis hermanos, ahí es donde nosotros podemos ver el momento cuando Jesús vino a nuestra vida. Y ahí nosotros fuimos introducidos. Ahí Él nos introduce a este cuerpo espiritual, en este caso llamado la iglesia. Y aquí es donde puede ver la necesidad en este tiempo, mis hermanos, de lo que es la predicación del evangelio, la necesidad de lo que es que vengan a Cristo, la necesidad de responder. Y sobre esta parte, escuche, nacer de nuevo, lo primero. Lo segundo, el segundo factor, mis hermanos, creo que esto es algo que algunos de nosotros lo reafirmamos hoy. Algunos de nosotros puede ser nuevo, algunos de nosotros puede ser de mucho beneficio y decir, ¿cómo ir a lo profundo de Dios? Y cómo entrar en esta profundidad bajo lo que es el nuevo nacimiento.
Pero el segundo factor imprescindible, mis hermanos, para lo que es una vida profunda y es ser, mis hermanos, espiritual, se requiere esto: Espíritu Santo. Se requiere, voy a decir de esta manera, la producción de lo que es la espiritualidad, mis hermanos, será en una relación madura con el Espíritu Santo. El hombre espiritual. ¿Por qué el hombre espiritual? Porque vea la capacidad del hombre espiritual. Vea 1 Corintios, y hasta aquí quizás muchos ya estén levantando la mano para decir: yo soy el hombre espiritual. Pero si usted va recibiendo, si usted me sigue, usted entenderá. Mire, el hombre espiritual, el que no es juzgado por nadie. Vea el hombre espiritual, y dice aquí 1 Corintios capítulo 2, se necesita un andar con el Espíritu Santo. Se necesita una relación madura con el Espíritu Santo. Se requiere imprescindiblemente conocerlo a Dios. Jehová tu Dios, Jehová es uno es. Pero algo que trae crecimiento a nuestra vida es en el momento cuando nos relacionamos de acuerdo a la función de Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo fue lo que dio lugar a que yo conociera ¿a quién? A Cristo Jesús. De hecho, una de las evidencias de lo que es la vida espiritual es, o la obra del Espíritu Santo, o el ministerio del Espíritu Santo es la primera de todos. No es parte de la enseñanza, pero sí habla de los requisitos más adelante en otra sesión, de los requisitos del hombre espiritual. Y es la obra del Espíritu Santo. Tiene por lo menos 5 evidencias, pero la primera, ¿sabe cuál es? Exalta a Cristo por sobre todas las cosas. Exalta a Cristo. Y ahora, conocer, llevar una relación madura con el Espíritu Santo, eso nos lleva a una producción de espiritualidad. ¿Por qué? Vean lo que dice el verso 10. El verso 10, ¿cómo entrar a lo profundo? 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y vea, aunque lo profundo de Dios. Y cuando nosotros queremos entrar en la profundidad, mis hermanos, si lo que es la parte de lo que es una relación íntima con el Espíritu Santo, y ver cómo es la evidencia, primeramente, si he sido bautizado en el Espíritu Santo, si he sido lleno del Espíritu Santo, si he recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero ahora una experiencia de 1 año, de hace 10 años, de 20 años. No. Debe haber una relación madura en lo que es la obra del Espíritu Santo. Y vea una diferencia a través de una ilustración bíblica. Y vea la diferencia, Lucas 22. Vivía en el momento. Poder tener consideración de el hermano Pedro o del apóstol Pedro. Amén. ¿Por qué? Porque todavía no está la promesa del Espíritu Santo. Todavía no está la llenura del Espíritu Santo. Pero vea, eso no sería una limitante quizás. ¿Por qué? Porque vemos que no es una cuestión de dispensación. Hay algunas vidas que todavía no pasaba Hechos capítulo 2 y ya estaban dirigidas y llenas del Espíritu Santo. Pero bueno, teniendo una consideración para esta vida, vea cómo vivía al momento. En otras palabras, considere a un hombre natural y no a un hombre espiritual. ¿Y qué hace la diferencia? La obra del Espíritu Santo. Por eso lo segundo y lo más imprescindible en un factor para entrar en lo que es el hombre espiritual tiene que ser el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo de qué manera? Vea, aquí, ponga en su mente un hombre natural. Un hombre natural, aquí, Lucas 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vivía en el momento. Estaba de moda, por decirlo así. Vivía no en la vida diaria, sino en un evento. Y vea lo que dice el verso 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también, ¿a dónde? A la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces.
considere un hombre natural. Pero ahora vea la diferencia del hombre espiritual. Hechos en su capítulo 22. Hechos en su capítulo 20, perdónenme. Capítulo 20, y considere conmigo esta parte. Capítulo 20, y dice el verso 22. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? La comunión con el Espíritu Santo. Y aquí es donde hombre natural se concreta el domingo. Hombre natural se concreta un evento, pero no en la vida diaria. ¿Por qué? Porque no está ligado. Porque el Espíritu Santo no ha sido, mis hermanos, un conocimiento profundo en esta relación. Nos lleva a estar ligados día a día. Y entonces esto nada tiene que ver ni siquiera con lo tangible, nada tiene que ver con un evento, sino es la vida en la cual la comunión con el Espíritu Santo en una relación madura, en una relación adulta, nos lleva a una producción de espiritualidad. Y dice aquí, Hechos capítulo 20, dice el verso 22. Ahora pues, aquí, ¿qué dice? Ligado yo. No era un evento, sino que ahora era un estilo de vida, era una relación madura bajo el Espíritu Santo. Dice, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. Y una de las características de lo que es el hombre espiritual, esto: nada es para él, nada es para él. Si le dije que me impactó la parte de la conversión actualizada, ¿verdad?, para mi vida, actualizada de Saulo, y en esa conversión, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de pronto usted nunca va a encontrar a Saulo de Tarso diciendo, pues mira, ahora yo quiero hacer esto, o mira, estos son mis planes ahora, o mira, ¿qué te parece si me dedico a esto? Un sometimiento total. Pero cuando lleguemos a esta expresión del verso 24, ¿cuánto lo anhelo para mi vida? ¿Y cuánto lo anhelo en esta formación de la profundidad de Dios? ¿Y cuál es el verso 24? Mire, solamente esto se puede decir viviendo con el Espíritu Santo, bajo una relación profunda con el Espíritu Santo. Verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Y aquí es la diferencia. Mientras que el hombre natural, todo en relación con Dios es para él. Necesito ser sano, necesito que arregles mis finanzas, necesito que arregles mi familia, mi matrimonio. Y nosotros ofreciendo todo eso, ¿cómo no se va a despertar un avivamiento? Pero eso es como la espuma, nomás es soplarle y no habrá nada. ¿Por qué? Porque ahora se trata todo es para Él, todo es para Él. Es la gloria es de Él, y la vida es de Él, y de ti no hay nada. Como testimonio le digo, he visto en mi vida en esta semana de una manera muy sorprendente la progresión, mis hermanos, en lo que tiene que ver guardar la unidad del Espíritu y en lo que tiene que ver amar a mis hermanos. Y todo bajo lo que es rechazo, todo bajo lo que es desprecio, todo lo que es humillación. Y entonces en todo eso el proceso fue corto. Sí sufrí una crisis, pero ahora he estado analizando. Ayer fue un día muy crucial para mi vida. Se fue, no duró más que un día. Y alabo al Señor. ¿Por qué? Porque en la manera, mis hermanos, como dejemos de pensar, es que me hirió, es que me dijo, déjame te enseño mis marcas, déjate enseño. Y en todo eso, mis hermanos, uno viviendo, nos duele tanto porque vivimos nosotros, pero cuando estamos ligados en el Espíritu, hay un conocimiento profundo. Por eso, vaya conmigo a Lucas en su capítulo 24. Se necesita el conocimiento del Espíritu Santo. Se necesita una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Primeramente, el nuevo nacimiento. Pero segundo, se necesita una relación madura con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos lleve a la profundidad. Y aquí vea Juan, perdóneme, le dije Lucas capítulo 24. ¿Con cuánta razón, mis hermanos, en este caso Cristo
instruyendo a sus discípulos y diciéndoles algo: cuidado, no vayan antes. No vayan antes sin esto. ¿Por qué? Porque era imprescindible una relación con el Espíritu Santo. Capítulo 24, y dice el verso 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Bien, ya tienen una visión, ya nacieron de nuevo, ya la parte está captada, la visión del hombre invisible, verso 46, o del Dios invisible, mejor dicho, verso 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y aquí viene la instrucción: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos. La obra espiritual es desde lo profundo, y entonces la superficialidad ya no tiene lugar en nuestra vida. No sé si usted puede ver aquí profundidad y superficialidad, pero en el momento cuando les dice, vean, hasta que sean investidos por dentro, tienen que ser vestidos por dentro para que el cambio sea de dentro hacia afuera. Y entonces en esa profundidad en la cual Dios promete darnos en esta compañía con Él, hablando del Espíritu Santo, entonces vean, investidos de poder de lo alto. Y aquí hay un contraste que Pablo lo dice en Romanos: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo. Es imprescindible. Este es el segundo factor imprescindible para el hombre espiritual. Requiere una compañía del Espíritu Santo. Segunda a los Corintios capítulo 12. Segunda a los Corintios capítulo 12. Y vea, aquí, pero bien definida aquí las dos partes: el hombre natural y el hombre espiritual. Bien que se nota, aquí es donde nosotros podemos ver la producción de la vida espiritual dentro de una relación adulta con el Espíritu Santo. Aquí es donde usted puede captar la esencia, mis hermanos, de lo que es entrar a la profundidad de Dios. Y vea, aquí verso 1, segunda a los Corintios 12:1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones ¿de quién? Del Señor. Imagínese tener una revelación del demonio, no tiene sentido, ¿verdad? O del infierno, o escribir un libro que tenga que ver con toda la profundidad de Satanás. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? No es que ignoremos sus maquinaciones, estamos en la profundidad de Dios. Y cuando Dios es exaltado, los enemigos huyen. Pero vean aquí las revelaciones y visiones del Señor. Verso 2. Y aquí empieza a definir: conozco a un hombre en Cristo. Ya vio la diferencia. Conozco a un hombre en Cristo: el hombre natural y el hombre espiritual. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, en lo natural, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿hasta dónde? Escuche esto: sube acá y yo te mostraré. ¿Quién dijo eso? ¿Quién le dijo eso? El Espíritu Santo. Estando en el Espíritu en el día del Señor, Juan. Y sube acá y entonces podemos ver cómo se produce la parte de la profundidad en la revelación de Dios. ¿De qué manera? Una comunión, una relación madura con el Espíritu Santo. Verso 3: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras
inefables que no le es dado al hombre expresar. Y aquí, ahora sí, en el verso 5 bien definido, vea lo que es del espíritu y lo que es de la carne. La diferencia, en verso 5, de tal hombre me gloriaré, pero en mí mismo, en nada. No sé si ya vio aquí ya se ve claramente en el verso 2. En el verso 2, pero en mí mismo, ¿en quién? En el hombre natural, nada. Pero en el hombre espiritual, ahí está la gloria. Entonces nada es para mí, todo es para Él. El hombre espiritual, mis hermanos, tiene la orientación hacia Dios y la motivación es hacia Dios. Mientras que el hombre natural, todo es la motivación, el egocentrismo. Y uso a Dios para lo que a mí me gusta. Uso a Dios para lo que a mí me agrada. Pongo sin demeritar a nada, mis hermanos, solamente bajo una ilustración. Si a mí me gusta hacer esto, pero no me gusta hacer lo otro, entonces tengo autogratificación. Pero cuando todo es para Él, cuando todo es para Él, entonces ahí nosotros podemos ver la diferencia, lo nacido de la carne y lo nacido del espíritu. Verso 5, de tal hombre me gloriaré, pero en mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Número 3, y termino. Factores, mis hermanos, que nos llevan a lo que es algo vital de lo que es el hombre espiritual. Número 1, el nuevo nacimiento, la procreación. Número 2, una relación estrecha con el Espíritu Santo. Y número 3, en el número 3 tiene que ver con una palabra clave, mis hermanos. Considere esta: tiempo. Otra palabra que puede ser un sinónimo es proceso. Y esto nos lleva a una parte: debiendo de ser ya maestros. ¿A razón de qué? De tanto tiempo. El tiempo es tan imprescindible, mis hermanos, en esto. Aquí la urgencia, aquí es la parte de salir. Yo le recomendaría, si usted tiene un mes de convertido, ya estaría usted marcando el paso. Si usted llevara un año de convertido, le diría: empieza a tomar la posición de en sus marcas, listos y fuera. Y si fuera alguien que tiene más de 5 años, yo le diría una cosa: ve hacia atrás y ve el proceso de Dios. Aquí requerimos, mis hermanos, lo que es la madurez se alcanza con el tiempo, y esto, conocimiento de Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios, mis hermanos? No en la niñez, no en la niñez espiritual. En la niñez espiritual, mis hermanos, estamos en una etapa de crecimiento. Y ahora, yo no quiero saltarme los procesos en alguien, un recién convertido. Pero sí, si Dios, el Espíritu Santo, trae visión y trae dirección a tu vida, solamente es verlo bajo una perspectiva, verlo y decir: tengo que vivir mi etapa de niño. En lo que es la fundamentación de su iglesia, de cómo el Señor está realizando su iglesia. No podemos acelerar los procesos. Tenemos que pasar de niños espirituales a jóvenes, a padres espirituales. Pero el hecho de postergar la niñez, eso es patético. Ese es uno de los estancamientos más grandes. Hay vidas en sus trabajos completamente con un llamamiento de Dios. Hay vidas, mis hermanos, que ha pasado 10 años con un testimonio poderoso de Dios y Dios hablando a sus vidas. ¿Pero qué? ¿Cuál ha sido el problema? No se avanzó, no se salió de ese estado. Y aquí el tiempo es imprescindible. ¿Por qué? Vea, por lo menos considere una vida. No sabe cómo me ha impactado esta vida. Un hombre con un deseo ferviente del Señor, pero que aquí, cuando yo veo a él, puedo entender algo. Primero, tener compasión de todos aquellos que empiezan en lo que es el santo ministerio. Mucho más para las ovejitas, mucho más para alguien que está extraviado o ignorante. Alguien, y cómo mostrarnos con ellos pacientemente. Tenemos que ser pacientes, pero eso no quiere decir que nos pongamos sin hacer nada. Es necesario que nosotros podamos exhortarnos unos a otros para el crecimiento, ir hacia adelante. Pero nadie me ha alentado tanto como esta vida.
Y vean el primer intento que él hace. Primera las Crónicas, capítulo 13. Quiero que usted considere en esta vida, considere madurez y considere cómo alcanzó la estatura. Pero ¿cómo fue? A través de un proceso. En otras palabras, mis hermanos, necesitamos el andar. Está bien la instrucción, está bien la parte de ser instruidos, pero nada como es la parte, mis hermanos, en el cual empezamos el andar. De una manera personal, de una manera en la cual nos estamos relacionando, pero aquí la necesidad de lo que es el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se logra esto? A través del proceso y a través del tiempo. Consideren, mis hermanos, que ya llevan más de 10 años, más de 5 años que han recibido al Señor. Considérenlo. Y los que tengan más años, considérenlo. Es un llamado del Señor para entrar en lo que es una espiritualidad profunda. Y si alguien puede de manera muy en el Señor decir, ¿cómo he perdido el tiempo? Le voy a dar una ilustración, le va a ayudar. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Es un hombre viejo, es alguien que ya está haciendo el testamento. Y entonces se recuerda, ¿sabe a qué? A la adolescencia. 14 años a lo mejor. Y entonces dice, desde allá he comprobado una cosa: la fidelidad del Señor. Amén. Y ahora la certeza, salvación eterna. Ya lo tiene. Vea el segundo, el contraste. Y usted me va a decir cuál es la diferencia. El fin es el mismo, la diferencia es diferente. La diferencia es abismal. Pero la otra es Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces a un lado, un ladrón arrepentido, y le dije, en los últimos momentos de su vida, considérenlo, mis hermanos, en los últimos momentos de su vida, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor diciéndole, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Uno malgastó toda su vida, mientras que el otro vivió conforme al propósito de Dios. Y los dos son salvos. Amén, gloria a Dios. Estoy seguro que aun cuando uno de nosotros se desvíe, lo he vivido, lo hemos vivido, y dale yo. Pero en los últimos momentos de su vida, recibiendo al Señor genuinamente y con la certeza de la salvación eterna. Entre ellos mi suegra, que nada quería con el Señor, nada. Pero qué hermoso es el Señor en su misericordia, en los últimos momentos de su vida, recibir la salvación eterna. Y entonces nos alegramos en eso, amén. Pero ¿cuál es la enseñanza? Toda una vida desaprovechada. Despierta, iglesia. Como si fuera el profeta Isaías, vístete de poder. Vístete de poder. Como me enterneció el pastor Raúl hablándole a los jóvenes y diciéndoles, no desprecien, no desaprovechen su vida. Yo sé que de joven no lo entendemos. 10 años de mi vida perdidos. 10 años. Para mí fueron muchos. Pero lo primero que el Señor, el Espíritu Santo produjo en mi vida, cuando le recibí genuinamente, cuando Él me llamó, fue lo siguiente: pero ¿por qué hasta ahorita? 22 años. La oportunidad que tenemos, hermanos. David, y vean David, en cada evento de su vida
Pero ¿cómo me impresiona David? Porque sabe una cosa, porque día a día siendo conformado, aleluya, día a día alcanzando la estatura, día a día lo empezamos a ver, 14 años matando al gigante, y nos da el registro de un padre, entre comillas, pero bien malo, que lo avienta con un león, con un oso, lo pone así totalmente desprotegido en la majada, no sabiendo que eso era la parte fundamental de lo que era la formación de un siervo del Señor. Déjate de quejar, todo es de acuerdo al diseño de Dios. Y entonces ahora puede haber, lo que me impresiona en la vida de David es el crecimiento, la estatura, cada vez alcanzando la estatura. ¿Y cómo se logra eso? Conociéndolo a través del tiempo. Para llevar la vida espiritual se requiere una cosa, una vida enfocada en el día a día y bajo el conocimiento de Dios. Pero mire, el primer intento que él hace, tuvo 2 intentos que a mí me han impresionado en la vida de este hombre, y que la docilidad. Corrígeme, Señor. Corrígeme, Señor. El primer intento lo encontramos en primera a las Crónicas. Por lo menos 2 eventos han marcado mi vida a través de este testimonio. Y vea el primero, primera a las Crónicas 13. ¿Y qué dice? Primera a las Crónicas 13. Verso 1, bien rápido. Entonces David tomó consejo con Dios, no, con los capitanes de millares y de centenas, y con los jefes, y con todos los jefes. Verso 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y es la voluntad de Dios. Desde ahí ya la prioridad no la tiene la voluntad del Señor. Y de ahí, ¿cuál era el intento? Un intento bueno. Mis hermanos, aquí el sentir era correcto. ¿Y cuál era? Vean: enviemos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Dígame si esto no es glorioso, traer la presencia de Dios. Bueno, aquí en la manera como estos se disponen, verso 6: y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa, y ahí guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Verso 9: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca quería ayudarle a Dios, sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Verso 12: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer el arca a mi casa, el arca de Dios? Aquel día le entró el temor a Dios. Yo me pregunto, ¿y antes? Pero qué hermoso, mis hermanos, cómo va alcanzando la estatura. ¿A través de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Y este es el primer intento, y usted puede ver cómo una palabra clave, y la palabra clave es conforme al corazón de Dios. Y estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. Estamos creciendo. Se trata del crecimiento espiritual, llegar a la estatura del varón perfecto. Profundidad, espiritualidad. Se trata de una cosa: en el día a día, el conocimiento de Dios. Y en el conocimiento de Dios usted va a encontrar algo. Mire, capítulo 15, vaya. Y hay una parte muy esencial en el verso 13, capítulo 15 ahora. David, mis hermanos, en otras palabras, ¿sabe lo que dijo? Me equivoqué.
me equivoqué, lo hice mal. Es interesante cómo ahora nosotros podemos ver, mis hermanos, cómo alguien va por un camino y entonces, a pesar de las señas, a pesar de decirle, por ahí no, y sigue. Y a pesar de que uno lo dice, y a pesar de que uno pone ahí ya no la luz amarilla, sino la roja, uno entiende una cosa: sería tu experiencia y esa no es la sabiduría de Dios. Deja que Dios obre en su vida y entonces hacerte a un lado. ¿Para qué? Para que de pronto esa vida, si está conformada a la imagen de Dios, si está siendo conformada, entonces crecerá. ¿Y cómo crecemos? Eventos como estos nos hacen crecer. Por eso el tiempo es necesario. Y vean lo que dice aquí en el verso 13, el testimonio ahora. Y vea lo que dice. El testimonio es el siguiente: pues por no haberlo hecho. Déjeme leerle el verso 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así. ¿Y cómo se logró esto con el tiempo? ¿Y cómo? ¿De qué manera? No sé cuánto tiempo pasó desde el momento cuando él temió de una manera fuerte aquel día, después de la muerte de este hombre. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero vea el proceso. Y ahora en el proceso, en el verso 13 dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su imagen y semejanza. Como diciendo, no le buscamos según el diseño. Pero aleluya por una vida que se deja, mis hermanos. Y el verso 26, imprescindible leerlo. Porque ahora, ¿quién está haciendo la obra? ¿Vamos a hacer la obra? No. Ahora, vea el verso 26. Y ayudando Dios, ¿a quién? No los bueyes, un carro nuevo, la idea de David y de todo el pueblo, sino ahora Dios. Verso 26, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Y ahí es la obra de Dios. ¿Cómo lo alcanzó? Bajo la corrección, siendo conformados. Escuche, la necesidad en esto tercero imprescindible del conocimiento de Dios. Número 1, nacer de nuevo. Número 2 es la obra, la relación con el Espíritu Santo. Y número 3, el factor tiempo, para que genere lo que es conocimiento de Dios. Y en todo eso pueda haber. Ya no me da tiempo y no lo voy a hacer, pero el segundo evento, ¿sabe cuál es el segundo evento? El segundo evento es: voy a hacer un templo para Dios. El primero, voy a traer el arca. Y el segundo es: voy a hacer un templo para Dios. Y otra vez, no. Y otra vez el temor de Dios en su vida. Y otra vez, pero ¿cuál es lo que sacamos? Un hombre conformado a la imagen del Dios invisible. Un hombre conformado al hombre espiritual. Un hombre, mis hermanos, que lo que podemos ver desde pequeño contra el filisteo es que el Señor siempre me da las batallas. Primera de Samuel capítulo 17 verso 37, sin ir allá. El filisteo, cuando lo vio David, le decía: es que Dios siempre me ayuda en las batallas. Y el testimonio que encontramos ahora de David, un hombre conforme al corazón de Dios, para nosotros ver toda su vida y poder entender, conformado a la imagen de Dios, conociendo la voluntad de Dios. Y el factor tiempo fue algo imprescindible. Quiero terminar, mis hermanos, en esto último, la evidencia. Y la evidencia tiene que ver con la vida espiritual, o el hombre espiritual tiene que ver, mis hermanos, con lo que es la manifestación de Cristo. Y en la manifestación de Cristo, aquí es donde podemos ver, vean, cuando se puede notar, cuando es más que un sermón, un predicador, un evangelista, cualquiera que sea el ministerio, más que una iglesia. Hablando en la parte de la manifestación, un rótulo estoy diciendo, no la iglesia, un rótulo, es decir, somos la misión cristiana. Escuche, cuando ya es la manifestación de Dios. Con esto termino. Y vea, es Gálatas
capítulo 1. El Señor nos ayude. El Señor haga su obra en nuestras vidas. Y dice el verso 15. Perdóneme si le dije el verso 15. Voy a leer el antes y el después. Y el antes del después. El antes, ¿cuál es? El hombre natural. El hombre natural, verso 13. Ahí está el hombre natural. Apasionado en la religión, apasionado tomando las cosas del Señor, pero no era la dirección hacia Dios, sino era para él, o para su judaísmo, o para su religión. Y entonces vea el hombre natural. El hombre natural, ¿dónde está? Verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo ahí aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Esa palabra aventajaba, no sabe cuánto está diciendo, pero aventajaba, está hablando de alguien que se está midiendo con otro. Aventajaba es yo te voy a ganar. Aventajaba es estaba buscando autorrealización, satisfacción, egoísmo. Ahí está el hombre natural. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 5, la manifestación. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre, ¿de dónde? De mi madre, consideré bienaventurado el que abriere matriz. Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Y aquí es donde usted puede ver la manifestación, la evidencia del hombre espiritual. La evidencia del hombre espiritual es que se va a mostrar él mismo, y entonces la gloria va a ser para él. Vea, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Y cuál es, mis hermanos, la motivación? La motivación, verso 24. Aquí está la motivación del hombre espiritual. Esta es la motivación. ¿Cuál es la motivación? La gloria de Dios. No la gloria mía, no la gloria de una iglesia, de un ministerio, sino es, y glorificaban ¿a quién? A Dios en mí. Oye, Pablo, pero no. Glorificaban a Dios en mí. Seguramente en muchos de nosotros, mis hermanos, hoy podemos llegar a un momento imprescindible en nuestra vida. Sé que el Señor ha estado hablando de una manera pues muy directa en nuestra vida, pero al no ser recibida esta palabra con fe no puede producir nada. Yo le invito para que hoy usted pueda ver la necesidad de ir hacia adelante, de ir a lo profundo. Y de ir a lo profundo, entonces hablar acerca de lo que es lo original. Y lo original, mis hermanos, tiene que ver con esa palabra que está pronunciada en Gálatas capítulo 4 y en su verso 19. Ahí es donde nosotros vemos lo que se está formando. Ahí es donde nosotros vemos el nuevo nacimiento. Ahí es donde nosotros vemos la obra del Espíritu Santo, y seguramente podremos ver la manifestación, la evidencia de todo esto. Gálatas 4 y dice el verso 19, no sé si lo vea el original ahí, pero el original es hijitos míos. No sé si lo pueda ver, pero esto aquí, una certeza de que aunque había estancamiento, una certeza que aunque había, mis hermanos, ahí
retroceso, una certificación en una iglesia, en una iglesia que necesitaba ser corregida. Hijitos míos, si hoy pudiéramos nosotros salir de este lugar diciendo la certeza del nuevo nacimiento, pero que de ahí no podamos quedarnos, mis hermanos, sino ir a la profundidad y quitar todo lo que es superficial, entonces el Señor escucha esta oración. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuánto anhelo de que podamos anhelar, caminar, ir a la profundidad y dejar todo lo que es superficial. Y como lo dije anteriormente, sé que en la iglesia hay vidas que acaban de nacer de nuevo y que los procesos tienen que vivirse, pero puedan anhelarlo. Que desde hoy ustedes puedan anhelarlo, que desde hoy ustedes puedan decir, quiero llegar. Sería como el pequeñito, ¿verdad? Que el héroe es el papá, y como mi papá no hay otro. Y que así nosotros, como esos pequeñitos, podamos referirnos al Señor y decir, como mi Padre. Y que en eso seamos transformados, que en esa manera como estamos contemplando esa gloria, podamos verlo en su paternidad y podamos verlo en ese hombre, en la plenitud del varón perfecto, y podemos decir, Señor, aquí está mi vida. Yo le invito para que hoy podamos orar, puestos de pie, oremos, y yo le invito para que hoy entremos a esta profundidad espiritual.